Muy bien, pues empezamos. Buenas tardes, estamos aquí de vuelta. Nos hemos ceñido relativamente al tiempo de demora y comenzamos un segundo turno de intervenciones. El primero, como han visto, se ha centrado en la expansión del Opus Dei, fundamentalmente por países europeos. Y ahora pasamos al continente americano y tenemos una primera intervención a cargo de Inmaculada Alba y Federico Requena. Ambos son licenciados en Historia y también doctores en Historia y licenciados y doctores también en Teología. Están realizando una investigación en curso sobre la historia del Opus Dei en Estados Unidos y esta investigación es también un jalón, otra prueba dentro de ya una dilatada carrera de publicaciones sobre historia del Opus Dei de ambos y esperamos que su ponencia nos aporte, seguro, como todas las anteriores, y también ayude a comprender la complejidad y diferencias y similitudes tal vez con procesos que se han descrito en la sesión, en las ponencias anteriores. Bien, además de lo dicho, Federico Requena es subdirector del Instituto Histórico y también de la revista Estudia Documenta, también subdirector del Centro de Estudios José María Escrivá. Y sus áreas de investigación son la historia religiosa contemporánea, la historiografía y la historia del Opus Dei. Por su parte, Inmaculada es doctora en Historia, como he dicho, por la Universidad de Córdoba y en Teología por la de Navarra, en la que da clase también en su Centro de Filosofía y Letras y el Core Curriculum. Es también coeditora del Diccionario de San José María y de la Cronología de José María Escrivá, de Madrid, año 26 a 1927-1936. Y es también, además de esta línea de investigación, tiene otra, es una acreditada filipinista sobre las Filipinas de los siglos XVII y XVIII, tiene muchas publicaciones, alguna monografía, y ha dado un giro a su investigación que ahora se centra en historia de las mujeres, y especialmente dentro de este contexto de la historia sobre la mujer, también las mujeres del Opus Dei. No digo más, les cedo la palabra y el sitio. Ellos van a intervenir 15 minutos cada cual y... Bueno, muchas gracias, Santi, por la introducción y a todos por la oportunidad que tengo de hablar aquí un poco, de ser escuchado. Sí, entonces voy a intentar ceñir minutos. La verdad es que tenía pensado comenzar de un modo distinto, pero la intervención de Fernando Crobeto me ha suscitado, por decirlo así, un interrogante. Cuando ha comentado así de pasada, hablando de Irlanda y ha citado Estados Unidos, diciendo, el Opus Dei en Estados Unidos no fue bien acogido, ¿no? O sea, yo diría que el Opus Dei en Estados Unidos fue muy bien acogido. Pero claro, la pregunta, porque es absolutamente cierto que el Opus Dei tuvo bastantes dificultades en entrar en la diócesis de Nueva York y solamente lo consiguió pues, después de casi 11 años en Estados Unidos. Pero es verdad que antes había entrado en otras 8 diócesis y la recepción fue estupenda, ¿no? Claro, yo me preguntaba qué significa que el Opus Dei es bien acogido. Es decir, me parece que es una pregunta pertinente para el tema en el que estamos, ¿no? La historia regional del Opus Dei, y que nos remite a la complejidad, efectivamente, de lo que significa el comienzo del Opus Dei en general y en un lugar determinado, ¿no? Es evidente que el desarrollo que tuvo el Opus Dei en Estados Unidos no fue el mismo que tuvo en México, eso está claro, aunque fue un desarrollo consistente. En sus primeros 11 años pues estaba extendido
pues, por más de 8 ciudades, tenía casi más de 10 centros, había llegado al Opus Dei por más de 300 personas. Quiero decir, o sea que había habido un desarrollo. Entonces, me parece que la diferencia es, en gran parte, ha encontrado en la web, nos felicitamos por todo lo que ha encontrado en la web, ¿no? Pero, o sea, que me parece que efectivamente la clave o parte de la clave de esas diferencias está en el contexto precisamente. O sea, en el contexto en el que el espíritu del Opus Dei aterriza, ¿no? Y las primeras personas del Opus Dei aterrizan. Y antes de entrar en el contexto, que es lo que vamos a abordar en estos minutos que tenemos, otra consideración que quería hacer, esta vez suscitada por un comentario de Julio Montero, sobre efectivamente el desafío de hacer la historia del Opus Dei conjuntamente, hombres y mujeres. Bueno, esto ya en esta sede hemos hablado ya más de una vez de este proyecto que estamos llevando a cabo conjuntamente, Inmaculada y yo. Es uno de los modelos que se puede seguir, ¿no? Es decir, bueno, pues uno escribe una parte y otra escribe otra parte y luego nos llegará el momento de la síntesis, ¿no? Pero yendo más allá de la pura metodología, por decir así, a efectos prácticos, claro, la cuestión que me venía a la cabeza es decir, es verdad, o sea, el Opus Dei es Opus Dei. Y cuando el Opus Dei llega a una región hay que historiarlo conjuntamente. Al mismo tiempo, y me parece que el caso de Estados Unidos es muy elocuente, la historia del Opus Dei entre los hombres y la historia del Opus Dei entre las mujeres es muy distinta. Es más, yo creo que entre las mujeres sí que se puede decir en un primer momento que no es muy entendido. Y son casos de 2 obispos, Chicago y Boston, que han recibido y que están muy satisfechos de la labor que el Opus Dei está desarrollando en sus diócesis, pero que no entienden absolutamente nada la labor de las mujeres del Opus Dei. Y eso me parece que tiene muchísimo que ver también con el contexto de la época y con también lo que explicaba don Carlo Pioppi como contextos. Bien, bueno, entonces simplemente esto como modo de introducción. He elegido, no sé si será muy acertado o no, pero bueno, esa es la elección que he hecho, simplemente ceñirme a 2 de los epígrafes que hemos desarrollado en la comunicación. En la comunicación que lleva por título el catolicismo americano de los años 50, contexto de la llegada y de la difusión del Opus Dei en Estados Unidos antes del Concilio Vaticano II, del 49 al 61, hemos abordado los siguientes puntos. España y Estados Unidos, percepciones mutuas, que me parece que es el primer elemento con el que se confrontan los nuevos que llegan, por decirlo así, ¿no? Un segundo punto que aborda el catolicismo en general, hemos titulado un catolicismo confiado y en crecimiento, pero que al mismo tiempo evoluciona imperceptiblemente, profunda pero imperceptiblemente. Luego hemos abordado la jerarquía americana. Otro epígrafe ha sido dedicado a la vida religiosa y espiritual de los católicos americanos, también una visión de conjunto. Y dentro de esto, aunque es un punto aparte, concretamente el tema de la santidad y contemplación en el catolicismo americano anterior al concilio. Hemos desarrollado especialmente este punto. Luego hemos dedicado otro epígrafe a católicos americanos y educación, y concretamente desarrollando en otro epígrafe, la universidad y el intellectual apostolate, el apostolado intelectual, muy de moda en esa época. Hemos dedicado otro epígrafe a acción católica y acción de los católicos, el asociacionismo laical americano, y un epígrafe explícito a The Emerging Layman, le hemos llamado así, o sea, el laico emergente, que es el título de un libro que un conocido católico activista de la época, anterior ya al Concilio Vaticano II, escribió como, por decirlo así, la expresión de este laicado católico que estaba emergiendo antes del concilio, ya antes del concilio. Es interesante ver que este David Thorman, se llama el autor de Emerging Layman, escribió un artículo sobre el Opus Dei en los años 50. O sea, cuando el Opus Dei acababa de llegar a Estados Unidos, al año, él tuvo ocasión de visitar el centro y escribió un artículo sobre el Opus Dei. Luego hay un epígrafe dedicado a catolicismo americano y mujeres,
y otro epígrafe dedicado a latinoamericanos y catolicismo americano, que también es otro ámbito. O sea, todos estos ámbitos que hemos seleccionado es porque hemos considerado que son los pertinentes respecto a la misión y el trabajo que el Opus Dei llevó a cabo en Estados Unidos. Seguramente hay infinitos otros aspectos del catolicismo americano que se pueden abordar, pero de lo que hemos estudiado de la historia de la obra en Estados Unidos hasta el momento, hemos visto que estas son las áreas, por decirlo así, en las que se produce una verdadera interacción, ¿no? Bien, entonces me gustaría empezar con una anécdota que es muy conocida, que la hemos leído muchas veces, porque está en el libro de recuerdos de don Pedro Castiaro, cuando tuvo ocasión en su viaje de 1948 de entrevistarse por primera vez con el cardenal de Chicago. Entonces el cardenal Samuel Strick de Chicago comentaba con humor al sacerdote español Pedro Castiaro, que entonces era el secretario general del Opus Dei, lo siguiente: hay algo que no acabo de entender del Opus Dei. ¿Cómo es que ha nacido en España, país tan tradicional, cuando su espíritu es tan abierto y tan de acuerdo con las necesidades de la Iglesia en nuestros tiempos? Y terminaba el cardenal, según siempre, el relato de Castiaro, ¿no? ¿A qué cree usted que se deba que el Opus Dei haya nacido en España y no en otro país, como por ejemplo los Estados Unidos? Bueno, pues esta, más allá de la anécdota, me parece que es bastante revelador, ¿no? Es decir, porque nos habla efectivamente de una serie de percepciones mutuas. Cómo se veía desde Estados Unidos, España y el catolicismo español, y cómo se veía desde España, Estados Unidos, ¿no? Sobre todo. El catolicismo americano me parece que era prácticamente desconocido en España. Pero eso, por decirlo así, juega un papel en esos dos pequeños grupos que llegan a Estados Unidos en 1949, un primer grupo de 4 hombres y un año y medio después 5 mujeres, ¿no? Que se encuentran con un país, una cultura, un idioma, incluso un modo de ser católico que presentaba notables diferencias respecto a la realidad española a la que estaban acostumbrados. O sea, es un salto fuerte, es decir, el paso del Opus Dei a Estados Unidos. Ya efectivamente se había hecho presente en el ámbito anglosajón, en Inglaterra y en Irlanda, ¿no? Con resultados diversos, ¿no? Pero este es un paso, por decirlo así, quizá la realidad de los Estados Unidos era bastante más desconocida todavía que la inglesa y la irlandesa, ¿no? Para las personas del Opus Dei que fueron para allá, ¿no? Bien, entonces me voy a centrar solamente en estos 2 epígrafes que he dicho, las percepciones mutuas y luego el referente a la santidad de la contemplación. Cuando en 1949 llegan estos 2 primeros grupos de personas del Opus Dei de Estados Unidos, pues los Estados Unidos no gozaban de una buena imagen para la generalidad de los católicos españoles. Desde finales del siglo XIX, muchos los identificaban simplemente con la potencia protestante, casi desprovista de historia, ¿no? Que había asestado el golpe de gracia a los restos del imperio colonial español. Un país, además, que proponía un estilo de vida culturalmente extraño para los españoles y no deseable, y que además estaba empeñado en la protestantización de Latinoamérica. O sea que la visión no era muy positiva, ¿no? Al mismo tiempo, desde mediados de los años 40, la situación estaba cambiando. Por ejemplo, la revista Eclesia, el órgano oficial de la Acción Católica Española, empezaba a dedicar ocasionalmente alguna atención al catolicismo americano, ya desde los años 40, mediados de los años 40. Por ejemplo, en 1944, el recién creado obispo auxiliar de Valencia, buen amigo de José María Escrivá, Juan Hervás Benet, había viajado extensamente por los Estados Unidos, visitando centros universitarios. Y al año siguiente, otro amigo de Escrivá, el entonces obispo auxiliar de Madrid, Casimiro Morcillo, presentaba un proyecto de cooperación más estrecha entre los católicos españoles y los norteamericanos. O sea, seguimos en la mitad de los años 40. Es decir, Morcillo, que había estudiado en París y había sido conciliario nacional de Acción Católica, buscaba esa colaboración especialmente en el terreno del estudio de las cuestiones sociales, la prensa y las publicaciones de carácter cultural y científico. O sea que empieza a haber algunos contactos, ¿no? Incipientes, pero muy pocos todavía, ¿no?
Bueno, tampoco los americanos estaban exentos de prejuicios respecto a España. Habría que comenzar recordando que muchos de ellos no estaban en condiciones de situar España geográficamente, y no pocos la emplazaban fácilmente en algún lugar de Sudamérica. Pero al mismo tiempo es verdad que la Guerra Civil Española había interesado a un buen número de americanos. Hay estudios sobre el asunto, que el conflicto español, la Guerra Civil Española, fue la polémica que dividió más a católicos y protestantes en Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea que en ese sentido era conocido entre los católicos, ¿no? Más recientemente, además, España volvía a estar en el centro de la atención internacional debido a la resolución de la ONU de 1946 por la que quedaba aislada internacionalmente. Bien, es sabido también que el presidente Truman pues, no tenía ningún aprecio a España, menos aún a Francisco Franco, al que situaba al mismo nivel que Hitler, Mussolini, Stalin, ¿no? Y la posición de Truman pues, no era una excepción entre la mayoría de los protestantes americanos. Y obviamente el reducido exilio español pues también participaba de la aversión al régimen, ¿no? Es decir, o sea que todo esto forma parte un poco del contexto. He traído aquí unas ideas de Hayes, el que fue embajador de Estados Unidos en España, el profesor Carlon Hayes, profesor de Historia en Columbia University, converso al catolicismo, que acababa de regresar de su misión diplomática y ha dejado esta síntesis sobre los prejuicios que los estadounidenses tenían sobre los españoles, ¿no? España era una tierra pobre, poblada por personas poco ilustradas, amantes de los espectáculos crueles, del flamenco y de los vivos colores, intolerantes y sometidos al yugo de los aristócratas, terratenientes, del ejército y de la iglesia. Al mismo tiempo, se les consideraba perezosos y demasiado orgullosos para trabajar. Ciertamente, también había españoles decentes, pero la mayoría de ellos, según la opinión generalizada, se encontraban en el exilio o en las cárceles franquistas. Esta era la percepción que Hayes probablemente tuvo ocasión de transmitir tanto a Barredo como a Múzquiz, porque tuvieron mucha relación con él en los primeros momentos. También es verdad que la situación comenzaba a cambiar, y desde 1949, como ya ha ido saliendo también, pues a causa de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra de Corea, las posiciones se van acercando y el acercamiento, por decirlo así, pues ya cambia de paso a partir de 1953, ¿no? Con los pactos de Madrid. O sea que realmente hay una convergencia. Pero bueno, yo creo que estas pinceladas dan un poco idea de, digamos, los desafíos, ¿no? Con los que se encontraban estos pioneros, ¿no? Entonces voy a intentar ir rápido con la cuestión esta de la santidad y contemplación, ¿no? Uniéndome un poco a la presentación inicial del profesor Piopi sobre los nuevos movimientos que estaban surgiendo, claro, también en Estados Unidos hay una gran vitalidad, ¿no? Y hay una serie de nuevos movimientos que surgen, muchos de ellos laicales, muchos de ellos también liderados por mujeres, como nos quedan 5 minutos, muy bien, que están proponiendo ya en estos años nuevos modos de entender la relación entre la Iglesia y el mundo. Una noción de la Iglesia más mística y sacramental. Están poniendo en práctica ensayos para superar la ruptura entre espiritualidad y reforma social. Esto es muy típico del catolicismo americano. O sea, el catolicismo social, a diferencia del europeo, por lo menos del español, que es el que he estudiado más, o sea, los movimientos, por decirlo así, más espirituales están muy unidos a movimientos sociales. Eso es muy... La acción católica también. Un nuevo modo de entender la relación entre laicos y sacerdotes, la valorización del sacerdocio de todos los creyentes, nuevos modos de lograr una síntesis entre religión y vida, y enfatizaban ámbitos como el trabajo, la familia, proponían como modelo el cristianismo de los orígenes, los primeros cristianos, un modo más participativo de vivir la liturgia y de aproximarse a la Sagrada Escritura, y manifestaban una decidida sensibilidad ecuménica. Bueno, todo esto son fermentos de estos nuevos movimientos, ¿no? Y ahí es donde va a aterrizar el Opus Dei.
o sea, en medio de todos estos movimientos que están ahí creciendo y desarrollándose con fuerza en el catolicismo americano. Entonces me centro brevemente a ver si consigo decir algo de este punto, santidad y contemplación en el catolicismo americano anterior al concilio. Me he querido centrar en este punto porque me parece que es uno de los desafíos que tenemos por delante, de los muchos desafíos que tenemos por delante, que es a la hora de explicar, a la hora de contar la historia del Opus Dei. Yo personalmente, esto quizás es un poco provocador, pero bueno, así también sirve para despertar un poco al personal. Me parece que la narrativa que presenta el Opus Dei como una realidad que viene a recordar la llamada universal a la santidad es muy empobrecedor. O sea, me parece que es mucho más complejo y articulado la cuestión. Y las historias regionales también me parece que pueden ayudar a iluminar también esta cuestión. Y esto enlaza, además, creo, con lo que decía Santi, me quedan 2 minutos, con lo que decía Santi, de las motivaciones por las cuales una persona accedía o pedía la admisión al Opus Dei. ¿Sí? Bien, la idea de que el cristiano debe tender a una personal sanctity, voy a leer un poco rápido a ver si consigo en 2 minutos transmitir algo, ¿no? Personal sanctity, había estado ya presente en el catolicismo americano del periodo de entreguerras. Así, por ejemplo, en 1940 se había publicado en Estados Unidos la obra de Léon Blois, con la muy citada exclamación "There is only one sadness, not to be a saint", que es una frase retomada por Papa Francisco no hace mucho tiempo, ¿no? Solamente hay una cosa triste en el mundo que es no ser santos, ¿no? Bueno, Léon Blois, como Graham Greene, Evelyn Waugh, George Bernanos, Jacques Raisa Maritain, Edith Stein o Paul Claudel habían protagonizado el renacimiento católico europeo que también tuvo su impacto en los Estados Unidos. Ese renacimiento conllevaba la propuesta de un total Christianity, donde, y cito una frase textual de uno de estos autores, todas las fases de la vida, de la actividad individual y social, el trabajo, el estudio, el ocio, la vida familiar, incluso comer y dormir, debía ser elevado al nivel sobrenatural de una orgánica vida cristiana. Esta invitación a un total Christianity y a la santidad no fueron patrimonio exclusivo de estos intelectuales, del ámbito intelectual literario. Esta llamada a la santidad era posible encontrarla también en el ámbito del asociacionismo laical. Así, por ejemplo, el movimiento de retiros espirituales de John Hugo, no vamos a entrar ahora en el asunto, pero fue una figura muy característica que tuvo un gran impacto, proponía The Pursuit of Holiness, Divine Holiness. Hugo dependía fuertemente de la figura del canadiense Lacouture y también de Teresa de Lisieux. Es todo un movimiento en torno a ejercicios espirituales que tuvo un impacto muy fuerte en Estados Unidos y concretamente en Dorothy Day. O sea, Dorothy Day no se entiende sin Hugo y el movimiento de estos ejercicios espirituales con un énfasis muy fuerte en la cuestión de la santidad. En 1942, Dorothy Day escribía: "Nos recuerda hoy que todos estamos llamados a ser santos, que somos otro Cristo, recordándonos el sacerdocio de los laicos". Dorothy Day, 1942. Dorothy Day y sus Catholic Workers también habían recibido una fuerte influencia de Teresa de Lisieux y de la espiritualidad benedictina con su obra Et Labora. Tras el final de la guerra, el tema de la santidad siguió presente en diversos autores y movimientos de la mano de la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Mysticis Corporis tiene un impacto importantísimo, que fundamentaba teológicamente esta llamada universal a la santidad. Un ejemplo podría ser la revista Integrity, de la cual quizá Ima va a hablar luego. Nos hemos ido. Muy bien. Termino. Publicada por un grupo de católicos que proponían una nueva síntesis entre religión y vida. Bien, en el ámbito de la acción católica especializada también hay llamadas muy explícitas a la santidad. Y luego el tema de la contemplación, simplemente apunto, tenemos ahí la figura de Thomas Merton. Thomas Merton es el que en estos años hace traducir en Estados Unidos. Thomas Merton ha publicado en 1946 su famosa obra, ¿no?, que ha hecho llenar los monasterios trapenses de Estados Unidos, y él escribe también muchas cosas hablando de la santidad de los laicos y concretamente de la contemplación. Dice, con esto ya voy acabando, hablando de Merton, un autor dice: también celebraba lo que a primera vista parecen ser virtudes poco americanas: el recogimiento, la pasividad y quizá lo más poco americano de todo, la contemplación.
Pero Merton efectivamente está hablando de contemplación con mucha fuerza y fue él el que hizo traducir en Estados Unidos El alma de todo apostolado de Lyotard en 1949. Y todo este discurso está ahí muy presente, ¿no? Bien, bueno, pues yo termino abruptamente para dejar paso a Inma, que va a continuar con la exposición sobre las mujeres y luego ya las conclusiones generales de nuestro trabajo. Bueno, voy a hacer no agotar el cuarto de hora y así pasamos al siguiente tema. ¿Se oye? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, para hacer esta historia conjunta que hemos, ¿no? de las mujeres y los hombres del Opus Dei en Estados Unidos, ha habido también que hacer una inmersión en el catolicismo femenino americano y también, por tanto, en la situación de las mujeres en Estados Unidos en estos años que estamos estudiando, porque precisamente decir qué sociedad, qué mujeres, qué movimientos femeninos se encuentran las mujeres del Opus Dei cuando llegan a Estados Unidos. Por una parte, con el material que hemos trabajado, bibliografía, una queja habitual, sobre todo de la nueva historiografía que estudia la historia de las mujeres del catolicismo femenino, es que las mujeres han estado prácticamente inexistentes. Yo lo he comprobado realmente al leer los libros. Hay muchísimos estudios de catolicismo americano. Los protagonistas generalmente son masculinos. Entonces hay todo, desde hace unos años, todo un desarrollo historiográfico en el que está saliendo a la luz pues ese papel también protagonista de las mujeres católicas, por una parte de las mujeres religiosas, que había muchas más mujeres religiosas que sacerdotes y monjes, una diferencia, y las hermanas tienen un dinamismo en el campo de educación, campo social, un dinamismo impresionante, ¿no? Con una preocupación, sobre todo a la hora de crear college católicos, los high school, para que las propias hermanas, que son las que enseñaban, tuvieran una preparación científica, profesional, teológica. Entonces, eso es algo desconocido, bueno, muy poco conocido, pero muy novedoso, porque lo que se encuentran las mujeres del Opus Dei cuando llegan allí, bueno, las mujeres y los hombres, es, por ejemplo, en el tema de las monjas, unas mujeres echadas para adelante y con una gran talla profesional y espiritual, por supuesto. Por eso se puede decir que hay cierto paralelismo, ¿no? Hacer el estudio del catolicismo femenino en estos años y el estudio de las mujeres del Opus Dei en estos años en Estados Unidos, porque estamos avanzando en conocimiento del papel de las mujeres en el mundo católico, ya sean los otros movimientos, ya sea el Opus Dei. Y además, bueno, me ha gustado mucho introducirme en todo esto porque meterse en el catolicismo femenino americano, actualmente esta nueva corriente historiográfica, permite también romper muchos prejuicios, ¿sí? Porque también las mujeres han estado como en segundo plano a nivel historiográfico, porque existía también el prejuicio de que las mujeres católicas eran fieles, ¿no? Miembros fieles de una iglesia patriarcal que las anima a centrarse exclusivamente en el papel de esposa y madre. Entonces eso ha provocado muchas veces el retraimiento de estudiar el papel de la mujer si quieres presentar el catolicismo como algo positivo, porque estaba el prejuicio de decir, bueno, pues ¿no? Todos se nos van a tirar encima porque justo el catolicismo lo que dice es mujeres en casa, tal. Entonces, bueno, pues entrar en esto, como digo, permite romper muchos esquemas, precisamente porque la propia sociedad americana está evolucionando y eso también llega a las mujeres católicas, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que no quiero... por una parte, como he dicho, muchas mujeres en ese mundo católico en situación de liderazgo.
como ya he dicho, las congregaciones religiosas femeninas en materia de educación y sanidad. Y luego muchas activistas laicas, o sea, ahí también, igual que se habla, hay incluso algún autor actual que igual que retomando esa palabra del emerging layman, habla de la emerging laywoman, porque hay movimientos de carácter laical que están fundados, dirigidos e impulsados por mujeres y que a su vez están orientados hacia jóvenes laicos y laicas, ¿no? Y que tienen ahí, igual que hemos visto, ¿no? Este tema del, que ha dicho el profesor Requena, de la preocupación por el apostolado intelectual. En el caso de este activismo laico de las mujeres católicas, está sobre todo orientado a temas de justicia social y de igualdad racial. Es como también lo más indicativo. Hay también otros muchos movimientos laicos, como eso, esta Acción Católica, el Christian Family Movement, que también están, las mujeres están dirigiendo esa preocupación por la participación litúrgica, esa santidad en medio del mundo, bueno, que lo que se ha explicado antes no lo voy a repetir, pero se da también en el caso de las mujeres, ¿no? Y nos vamos a encontrar mujeres como Dorothy Day, como ya he explicado antes, Catherine Dweck, bueno, Edith Stein es muy conocida en Estados Unidos, está Raisa Maritem, que también está en estos círculos intelectuales, Flannery O'Connor, la novelista, pues católica, luchaba contra el peligro del formalismo de muchas novenas y misas, y lo que ella es una de las que promueve el despertar litúrgico, una de las que promueve, no digo que fuera solo ella, el despertar litúrgico en Estados Unidos. Entonces, simplemente voy a mencionar 3 movimientos que son el Grial, de Grail en inglés, pero el Grial me gusta más porque me recuerda a las leyendas artúricas, de las que soy muy aficionada. El Grial, que nace en realidad en los Países Bajos, se extiende por Europa, pero son 2 mujeres las que vienen a implantarlo a Estados Unidos. Entonces, luego fue derivando algo parecido al Instituto Secular, pero en principio esta idea de cambiar el mundo desde dentro, de recuperar el mundo para Cristo, el mundo laico, y la conciencia de que ese papel lo tienen sobre todo las mujeres, ¿no? Ese es el Grial. Otro sería el de Dorothy Day y sus Catholic Workers, que está totalmente, ¿no? Ella tiene una historia apasionante de judía, atea, comunista, a conversión al catolicismo y dedicada totalmente a las causas sociales. Y otro movimiento que son los Friendship House de Catherine Dweck, que es algo inaudito en Estados Unidos, porque además lo que ella está promoviendo todo el tiempo es la integración racial y la lucha porque la población negra no esté separada, segregada, etc., ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que cuando es verdad que las mujeres cuando las mujeres del Opus Dei llegan a Estados Unidos, tienen una tarea, vamos a decir, más oculta y también necesaria, pero están entrando en una sociedad en la que la mujer católica tiene deseos de liderar, de promover causas en ayuda a los demás. Entonces, es cierto que ahí va a haber una compenetración, ¿no? Y nos vamos a ir encontrando a lo largo de este periodo con mujeres católicas, muchas de buena familia, que se implican totalmente en los proyectos que hay que sacar adelante, en conseguir fondos, y de ahí van a salir luego las primeras supernumerarias con el tiempo, y las supernumerarias, desde luego, en Estados Unidos son una base importante para la expansión. Entonces, eso pienso que aunque no estas mujeres del Opus Dei no se dedican no están en la universidad,
pero sí que conectan perfectamente con ese espíritu, vamos a decir, aventurero, de liderazgo laical que está metido dentro del catolicismo femenino. Y ya, bueno, que voy a concluir, ¿no? O sea, me parece que el tema del catolicismo femenino y cómo entra ahí las mujeres del Opus Dei me parece que es muy interesante. Si hemos dicho, ¿no?, que la jerarquía católica, alguna al principio no, otras, ¿no?, en general, ¿no?, eso es una de las conclusiones que hemos llegado. Bueno, porque el Opus Dei va siendo muy bien aceptado en casi todas en muchas diócesis. De hecho trabaja ¿no?, en el periodo que estamos estudiando, llega a trabajar en 8 diócesis distintas. Si bien, que hemos dicho antes, los obispos a veces no entendían las mujeres del Opus Dei, sí las entendieron perfectamente las religiosas. Precisamente yo creo que por esa talla, bueno, esa talla no digo que los obispos no lo tuvieran, pero eran mujeres con fuerza, que tenían una buena formación profesional, que tenían deseos de evangelizar, y entonces se emocionan con el espíritu del Opus Dei, se dan cuenta que no es el suyo, pero sí que animan a muchas alumnas, a las alumnas de su high school y de sus college a ir por los distintos centros de las mujeres, porque hay ahí una enorme comprensión de lo que es del espíritu del Opus Dei. Eso me parece que también es interesante. Y luego, bueno, está claro que en el caso de los varones hubo una fuerte síntesis, un fuerte interés por ese apostolado con los intelectuales, y de hecho tienen presencia en el Harvard Catholic Club, en el MIT, en la Universidad de Chicago, o sea, en muchas universidades están, y muchos de los que van incorporándose al Opus Dei van a ser universitarios de esas universidades prestigiosas o son profesores de esas universidades. Sí que es verdad que no, y que luego hay una integración, ¿no?, entre esa preocupación por el movimiento, por la vida laical, ¿no?, porque por la santidad del laico, y ese mensaje que trae el Opus Dei. Y luego, eso, me parece que puede ser que, bueno, estamos contentos con el trabajo, o sea, todo lo que parece que va a salir de ese trabajo, porque siendo tan distinto efectivamente España y Estados Unidos, y más en esta época, se da una convergencia en esa preocupación por los movimientos laicales, y se va a ver también como un papel fundamental que tienen ahí las mujeres. Estupendo, muchas gracias Inma y Federico por vuestra comunicación, que pone de relieve, entre otras cuestiones, la importancia del contexto católico y en particular de un catolicismo tan dinámico y pujante como el norteamericano en estas décadas de los años 40 y 50. Damos paso a una ponencia nueva, en este caso a cargo de Francesc Castells y Darío Casapícola. Francesc está aquí con nosotros, de cuerpo presente, de cuerpo mortal, y Darío Casapícola nos sigue por internet, hará una presencia Zoom, pero en fin, los dos están. Y los dos hablarán, los dos han elaborado esta ponencia que trata sobre los orígenes del Opus Dei en Uruguay y en Argentina entre el año 50 y el 62. Francesc Castells es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Croce. Es también director del Archivo General de la Prelatura y miembro del Instituto Histórico San José María. Ha sido coautor de la edición crítico-histórica de En diálogo con el Señor, un libro que reúne textos de la predicación de San José María, y también de otros artículos sobre historia del Opus Dei. Por su parte, Darío Casapícola, que nos escucha, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor ayudante de la Cátedra de Historia Americana Contemporánea en el Instituto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Rosario. Me ahogo, pero ya pasó. Y es también adjunto de la Cátedra de Historia Contemporánea en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires.
Y entre los temas de sus publicaciones es el clero argentino de la segunda mitad del siglo XX, y también una organización española dependiente de la jerarquía llamada la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, la OXA. Bien, pues gracias y les dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. Esto es, aquí lo interesante es lo que aparezca aquí. Va a ser un poco hilo conductor de este estudio, que es un estudio incipiente, así como oyendo a Inmaculada y a Federico, uno tiene la sensación de estar oyendo un estudio maduro del Opus Dei en los inicios en los Estados Unidos. Esto, en cambio, es todo lo contrario. Es una aproximación inmadura a los inicios del Opus Dei en Argentina y Uruguay, en la que queremos ilustrar, sobre todo, aspectos no periféricos, pero que no son de fondo. Más bien, con este artículo, sobre todo el texto escrito que está por ahí, queremos ilustrar sobre todo el quién es, cuándo y dónde. Y no se responde ni al cómo, ni al por qué, ni todo el sustrato interesantísimo, pero que queda para ulteriores estudios que por ahora no hemos todavía realizado. Entonces, perfecto. Fuentes... He perdido el micrófono, pero no pasa nada. No, está bien. Entonces, fuentes documentales que por ahora hemos identificado para el estudio de los inicios de la labor apostólica del Opus Dei en Argentina y Uruguay, y que por lo general se podrían extender a todos los países, son estos. Pues en la propia región, pues, archivos locales, diócesis, universidades, etc. La documentación que se conserva, mejor o peor, en las comisiones y asesorías regionales, y luego una abundancia notable de recuerdos, entrevistas, relatos de los protagonistas. En el Archivo General de la Prelatura pues están los diarios de los centros, informes, indicaciones de gobierno entre el Consejo General, la Asesoría Central y la Comisión de Asesorías Regionales, informes acerca del trato con obispos. Aquí pone mal, pone informes sobre los obispos, no son informes sobre los obispos, está mal redactado por mi parte, sino sobre el trato con los obispos. Pues las actas de gobierno de la Comisión de Asesorías Regionales, correspondencia entre las personas de la obra, artículos narrativos en Crónica y Noticias. Bueno, y habrá más cosas, pero sustancialmente esto. Y luego está el Archivo Apostólico Vaticano, pues, informes de las nunciaturas y otros documentos que pueda haber por ahí. Para este estudio, en realidad, pues nos cargamos gran parte de esta documentación. No corramos tanto. Bueno, ahí está, ¿no? En negrita. Para ese estudio se ha usado sobre todo los recuerdos y entrevistas de los protagonistas. Y de manera ocasional, para puntualizar fechas, nombres, los diarios de los centros. Pues no sé que es un estudio, digamos, todavía muy incipiente. Bueno, entonces, veamos. La llegada. La llegada a Argentina, 1950, llegan 3 personas. Aquí tenemos 2 de ellos, Ricardo Fernández Espín y Ismael Sánchez Bella, para un viaje, y el tercero, que es Francisco Ponz. Llegan en marzo para un viaje de 2-3 meses para completar el viaje anterior de Pedro Castiaro, etc. Con la idea de conocer gente, ver obispos, personas, etc.,
y poder plantear para un futuro más o menos próximo el aterrizaje de verdad. Esta era la idea original. Durante este tiempo, también el plan que preveían y que realizaron era vivir a base de dar conferencias. Eran 2 profesores universitarios, muy jóvenes, pero bueno. Y Ricardo van der Spin, que también como arquitecto tenía su prestigio. Y bueno, se dedicaron a recorrer todo el país dando conferencias. En 2 meses dieron más de 25 conferencias para comer, básicamente, ¿no? Con temas de lo más variado. La primera conferencia que dio Francisco Pons fue un tema relacionado, el título exacto no me acuerdo, pero sobre la digestión del perro en no sé qué circunstancias, ¿no? Había que comer lo que hiciera falta, ¿no? Entonces estarán en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Salta, en Tucumán, en Mar del Plata, por supuesto en Rosario, que es donde aterrizaron. En Rosario estaba la persona clave de toda esta operación, que era el cardenal Cayano. Paso la... A ver, aquí está. Cardenal Cayano, que tenía gran confianza en ellos, fue el que los llamó, el que insistió. Detrás de él vemos a Ismael Sánchez Bella. Y que en cuanto llegaron, le escribió a San José María para decirle: ya han llegado, por favor, que se queden. Y lo hizo de tal manera que San José María escribió diciéndole: bueno, vistas las cosas, si podéis, quedaros. Y excepto Francisco Pons, que no podía, tenía su cátedra en Barcelona, los otros 2 se quedaron. Y el viaje de 2-3 meses se convirtió en una cosa indefinida. Y entonces empieza la búsqueda, claro, se convierte en que, bueno, pues ya nos hemos instalado aquí. Entonces hay que buscar una casa, ¿no? Búsqueda del centro que consiguen a finales de junio del 50. Una casa relativamente pequeña para poner una residencia. Como decía alguien antes aquí, el modelo de la residencia. Es una residencia pequeña en la que, bueno, aquí tenemos algunas fotos de la residencia. Parece grande, pero no lo era. El primer curso, ese primer año, en realidad medio año, porque el curso en Argentina empieza en marzo, ellos aterrizan, bueno, la residencia la ponen en junio. El 1 de octubre llegan los 2 primeros residentes y los 2 únicos de lo que quedaba de curso, que son esos 2 personajes que están aquí. Ismael Sánchez está de espaldas, los otros 2. El de la izquierda se llamaba Adolfo Domínguez y el que está de pie, Isoardi. Adolfo Isoardi, que un mes después pedirá la admisión y es el primer numerario en pedir la admisión en Argentina. Bueno, pasamos. Entonces, otro elemento importante de esos inicios fue el apoyo de una familia de inmigrantes, creo, cántabros o asturianos, por ahí arriba, instalados en Argentina, tenían tiendas, varios hermanos, y con pocos años pedirán la admisión varios de ellos y las esposas y luego los hijos. Pero desde el primer momento el cardenal Cayano les puso en relación y ayudaron mucho a presentar gente en cuestiones económicas. Este es uno de ellos, el que está aquí a la derecha, de los hermanos García. Tienen un apellido así significativo. Y luego está toda la labor a través de estos y de otros, toda la labor con personas mayores, que es la que dará más fruto así de entrada, que la hace sobre todo Ismael Sánchez Bella y la hace Ricardo van der Spin, predicando ejercicios, retiros mensuales, etc., ¿no? Con un montón de... Esta es una fotografía del primer curso de retiro en Buenos Aires, ¿no? Que estaban en Rosario, ¿no? Un personaje importante de toda esta labor será el que está arriba a la derecha, que es José Ferrer Bonsoms, que es un supernumerario que español, que se instaló allí en el año 51 por cuestiones de negocios y que será también como el gran revolucionador de toda esta labor con profesionales. Finales del 51 y los 2 más Adolfo Isoardi, que había pedido la admisión, reciben refuerzos y llegan 4 personas, ¿no? Esto es una fotografía del curso 52-53 y hay más gente en la residencia. Han llegado
refuerzos que son José Luis García, que es el que está sentado encima de una mesa, el siguiente, que se llama Ángel Ruiz, y el siguiente, el que está más a la derecha, que es José Luis Gómez. El problema con los diarios es que en Argentina los españoles que fueron se llamaban todos José Luis. José Luis García, José Luis Gómez, José Luis Atienza, entonces llegaron un par de años después. Entonces uno se hace un lío de quién están hablando. Pero bueno, estos personajes que llegan a finales del 51 y sobre todo este de aquí, el segundo sacerdote que llega, Ignacio Echeverría, que será clave para toda la labor en Rosario y sobre todo será clave para la labor con las mujeres. Y hará una labor realmente muy amplia, muy profunda y con mucho fruto. En marzo del 52, Ricardo Fernández Vallespín decide hacer el salto a Buenos Aires, a la capital. Consiguen una casa, este es el sagrario, el oratorio del lugar, una casa pequeñita en un buen barrio, y se organizan para quedarse 3 en Rosario, 3 a Buenos Aires. Justo en ese momento llega la indicación desde Roma de que Ismael Sánchez de Bella se vaya a Pamplona para hacer la universidad. Y entonces se quedan un poco colgados porque era el único mayor, aparte de los sacerdotes, los demás eran estudiantes. El único que ganaba dinero, el único que podía tratar de igual a igual a los profesionales, gente mayor, justo cuando se van a Buenos Aires. Entonces, en junio le conceden el ser miembro de la Academia de Historia de Argentina y da la conferencia de presentación y al día siguiente se marcha a España y nunca más se supo, ¿no? Pero la marcha de Sánchez Bella. Entonces, instalación en Buenos Aires, donde ya había pedido la admisión un señor mayor, que es este que está ahí a la derecha, arriba, médico, ya como se puede ver en la foto, de una cierta edad, que se llamaba Guillermo Terzano, que estará, o sea, pidió admisión como numerario, estará 2 o 3 años, luego lo deja porque no es lo suyo, años después volverá a pedir la admisión como supernumerario, pero un tipo de mucho prestigio como médico, con muchas publicaciones y que realmente en esos inicios fue un gran apoyo para la labor allí. Y luego, bueno, en esta foto está el de en medio arriba, es un numerario de Rosario, se llama Arnaldo Contreras. El de la izquierda es un chaval joven que pidió estudiante de medicina, que pidió la admisión, pero estuvo pocos meses. Luego se fue a hacer el servicio militar como paracaidista y se quedó ya muy colgado, nunca mejor dicho, y desapareció de la escena. Pero en esos inicios estaba por ahí, ¿no? Luego, en esta foto la he puesto sobre todo porque aparece muy bien Pepe Ferrer, el que está más a la izquierda, pues es un gran apoyo económico, sobre todo apostólico, sobre todo para conocer gente en Buenos Aires, que es donde él vivía. Pero bueno, antes de seguir, vamos a dar un salto hacia atrás, un pequeño salto. ¿Qué ocurre cuando llega Ignacio Echeverría? Enseguida, en febrero o marzo del 52, el cardenal Cayano empieza a encargarle que predique ejercicios en el mundo de Acción Católica, mundo que para las mujeres del Opus Dei en Argentina será muy importante. No así para los varones, lo será mucho menos. Para las mujeres sí, porque es la puerta de entrada. Va predicando ejercicios, retiros mensuales, da continuidad al trato con esas chicas jóvenes, de manera que en verano del 52 pide la admisión como numeraria una primera que se llamaba Nélida. En agosto pide la admisión una segunda que se llama Julia, Kitty. Y ante esto, en España ven, bueno, hay que hacer algo, o sea, hay que mandar mujeres para allá, porque esto... Y entonces, en diciembre llega la primera numeraria española que se va a Argentina, que es Sabina Alandés, o Alandes, nunca he sabido cómo se pronuncia, porque en los diarios no aparece el acento, pero bueno, Sabina.
El mismo día que llega, pide la admisión una tercera numeraria, que se llama Ofelia. Entonces, las tenemos aquí, en algunas de ellas en las fotos, ¿no? En la foto de la derecha, la que está así en pose, digamos, aquí estoy yo, esta es Sabina. Y a su izquierda, Ofelia, la tercera que había pedido la admisión. A la derecha es una que llegó el verano siguiente, en el 53, Rosa María Ampuero. Y en la foto de la izquierda está sobre todo la tercera, es Julia Capón, que será en realidad la primera, porque la primera que pidió admisión se vio que no era lo suyo y lo dejó al cabo de unos meses. Y entonces realmente la primera es esta. Entonces se ponen a buscar un centro y en febrero o marzo del 53 consiguen una casa en la calle 25 de diciembre y llamarán al centro, que es este que vemos en la foto, llaman 25. Un par de años después lo cambiarán de sede a la calle San Juan número, creo, 1221 y entonces se llamará el centro 21, en un alarde de originalidad. Y en el año 54 o 55 consiguen, además, sin dejar la primera, una segunda casa grande para poner una residencia, que se llamará Cherova, que es esta que vemos en la foto. Las mujeres, a diferencia de los varones, en los que después de pedir la admisión el primero, un mes después de vivir en la residencia, luego hay bastante sequía, las mujeres habrá bastantes vocaciones y entre el año 53 al 55 en Rosario piden la admisión 12 numerarias, de las cuales algunas están aquí en la foto. Entre ellas, la primera de Paraguay, aunque pida admisión en Argentina, que es la que está en el suelo sentada. Ana María Brun, que luego empezará la labor en París y luego se irá a Japón, muy lanzadas. Bueno, sigamos así un poco a salto de mata. En el año 54, el centro de los varones en Buenos Aires, que era muy pequeñito, deciden cambiarlo, buscar algo más grande, consiguen un intercambio con una familia que tenía en un barrio malo una casa grande y les cambian la casa pequeña en el barrio bueno por la casa grande en el barrio malo, ¿no? Y entonces ponen el centro de Chacabuco, que será el único centro de los varones en Buenos Aires hasta el final de la década. Aquí vemos la fachada, una fotografía del oratorio. En estos años, 54, 55, 56, empieza, sobre todo en Rosario, una labor bastante intensa con gente joven, trabajadores manuales, empleados, obreros, etc. Y habrá las primeras vocaciones de agregados, que serán con los años un buen grupo. Y por supuesto sigue la labor con adultos, de los cuales saldrán también un buen grupo de supernumerarios. En esta foto, podrían, para no dar los nombres no tiene mucho sentido, pero el tercero del fondo, ese con traje claro, es un supernumerario que se llamaba Louis Landry, de origen francés, que durante la Guerra Mundial vivía en Marsella y era un espía doble. Espiaba a favor de los alemanes, pensaban los alemanes, pero en realidad era un espía para los ingleses. Era el doble falso espía, o como se llame, y cuenta unas historias tremebundas de esos años, ¿no? Llegó un tercer sacerdote, que está aquí al fondo, Constantino Gargallo, para apoyar la labor en dos ciudades ya, ¿no? En el año 55-56, las mujeres que estaban en Rosario, tenían dos centros, hacen el salto a Buenos Aires y consiguen una casa que se llamará originalmente Beruti, porque estaba en la calle Beruti. Luego le cambian el nombre a Delta. Yo creo que es porque el tal Beruti es uno de los factotums de la independencia y a alguna no le debió gustar mucho esto de llamarse como un factotum de la independencia argentina. Entonces, Delta. Bueno, aquí está el oratorio de Delta con un Cristo muy bonito. Y ahí sigue la labor, van pidiendo la admisión bastantes supernumerarias, que son sobre todo esposas de supernumerarios.
Habitualmente pide admisión primero el marido y luego la mujer, no siempre, en este caso. Y empiezan a mandar también algunas numerarias al Colegio Hermano de Santa María. En el año 56 fueron 3, en el año 57 va otra, que es la que está aquí sentada delante de todo, Evangelina del Forno, arquitecto. Por lo que decíamos antes de la situación de las mujeres, la foto que hemos visto antes, la mayoría trabajan como secretarias de ayuntamiento, profesoras de instituto o el equivalente al instituto, alguna profesora de universidad, esta es arquitecto. En el año 57 se constituye formalmente, 56, la primera asesoría regional. Antes había alguien que hacía cabeza, aquí ya con 3 asesoras, que serán Teresa Zumalde, una española que fue para allá 2 años antes, la de en medio, que es Loli Serrano, que fue para el año 54, y la de la derecha argentina, Estela Barbero. En el año 56 también se empieza en Uruguay. En Uruguay sucedió que en el año 56 fue a vivir allí una supernumeraria uruguayana, pero casada con un chileno, que había pedido la misión en Chile, quedó viuda y al quedar viuda dijo, bueno, pues yo me vuelvo a mi casa, ¿no? Y entonces aparece en Montevideo, ¿no? Entonces ahí empiezan viajes, ¿no? Para atender a la supernumeraria. Al cabo de un tiempo pide admisión otra supernumeraria. Y entonces ya se ve que aquello hay que ponerle patas. Y entonces Ricardo Fernández de Espín consigue una casa y desde España viajan 2 sacerdotes, que los tenemos aquí en la foto, que son Agustín Falceto y Gonzalo Bueno, que llegan en el 56, consiguen su casa, bueno, se instalan en su casa, aquí están con Fernández Vallespín, y en el año 57 van también las mujeres, que consiguen una casa más grande, como suele ser, y instalan una escuela. Lo que en Argentina les había pedido San José María y no habían hecho porque la vida les fue por otro lugar, sí lo hacen en Montevideo, que es una escuela hogar. Y eso que instalan allí y se dedican a dar cursos de todo tipo de cosas en ese ámbito, de cocina, de corte y confección, de artesanía, de cantidad de cosas de estas, ¿no? Llegan también a Montevideo un grupo de numerarias, algunas van desde Argentina y otras llegan desde España. En concreto en la foto vemos la llegada de Julia Capón, que volvía del Colegio Romano y se va a Montevideo, y la otra que se llama Loli Lleó y que fue una española que fue para allá. Año 57, cambio de conciliario, Ricardo pasa a ser el missus o delegado, conciliario es Ignacio Echeverría. Son estos años, del 57 al 62, en el que hay un gran crecimiento, sobre todo entre las mujeres, también entre los varones. Pero entre las mujeres piden la admisión más de 25 numerarias, en Buenos Aires y en Rosario. Aquí en la foto unas cuantas. Piden la admisión también un grupo grande de agregadas. También ya había empezado en el 53 en Rosario, pero crece bastante, y también en Buenos Aires, también en Mar del Plata, también en Córdoba, van pidiendo la admisión agregadas. Antes hablaba aquí de las administraciones. Bueno, también aparece. Perdón, estas son las agregadas, algunas. Administraciones. Desde el año 55, las numerarias que estaban por allá empiezan a llevar la administración de los centros de ellas y de los centros de los varones, con chicas que trabajan allí. Y con muchas dificultades para encontrar chicas que trabajen a su gusto. En el año 59, en Cheroga, en el centro suyo de Rosario, ponen un internado para llevar allí a muchachas muy jóvenes, la mayoría de Paraguay, a las que les dan clase, pues, de leer y escribir, de geografía, de matemáticas, de lengua, de ciencias, de
una especie de educación básica. Y mientras tanto, esas chicas pues trabajan en la administración de esa casa y van también a la administración de la Casa de los Varones. De esas, en el año 60-61 pedirán la admisión las primeras numereras auxiliares, entonces numereras sirvientas, que son las dos, sobre todo fueron tres, aquí en la foto aparecen dos. Sigamos adelante. En estos años de crecimiento, pues vuelven los primeros sacerdotes, estoy terminando así, vuelven los primeros sacerdotes argentinos que han ido a Roma a estudiar, se han ordenado. El del centro, Adolfo Isoardi, volverá Ernesto García un año después. Ya fuera de nuestro periodo, volverá Francisco Poldi, lo que será obispo. Y año 62, y con esto terminamos, cambio de etapa, cambia al conciliario, llega desde España después del Congreso General del año 61, que como no dice el texto que hemos pasado impreso, no fue en Einsiedeln, que es un lapsus, sino que fue en Roma. Pues es nombrado conciliario Emilio Bonell, que durará en el cargo 30 años, y es un cambio de etapa notable, porque es un momento en que toda esa multiplicación de personas cuaja en nuevos centros. Se consiguió una casa grande, una casa grande para la comisión regional, una casa grande para una residencia de varones. Se consigue una casa grande para residencia en Buenos Aires para las mujeres, otra casa para otro centro de mujeres. El Delta anterior se convierte en la sede de la asesoría central y centro de estudios. Bueno, momento de gran expansión. De manera que a finales del 62, cuando terminamos nuestro estudio, pues las cifras, ya decía antes que este era un artículo de cifras, las cifras son estas. Para los varones hay 2 centros en Buenos Aires y un centro en Rosario y un centro en Montevideo, y hay más o menos 30 numerarios, 10 agregados, 35 supernumerarios. En el caso de las mujeres hay 300 en Buenos Aires, 2 en Rosario, 1 en Montevideo, unas 45 numerarias, 3 auxiliares, unas 30 agregadas y unas 40 supernumerarias. Y esto es. Y quizá ahora Darío quiera aportar alguna cosa, si se le puede conectar, matizar o decir. Un saludo, Darío. Hola, ¿qué tal? ¿Se me ve o se me escucha? Sí. Bueno, aparte de que estoy medio afónico o con la voz tomada, simplemente 2 o 3 comentarios. Uno es que efectivamente esto es una crónica, ¿no? Una crónica pero es valiosa porque ordenar todos los datos y además eliminar algunas leyendas. El boca a boca no respondía a la realidad pasada. El segundo comentario es que nos hemos salteado la indicación del 58 y nos pasamos al 62. Y la pregunta es ¿por qué? Todavía yo me pregunto si nos van a permitir llegar hasta el 62 cuando se escriba esto, pero porque el 62 para Argentina es el cambio, eso de, viene el padre Emilio Bonell, se produce hasta el 58, el crecimiento es muy pobre, no en las mujeres, pero sí en los varones. Entonces era cuestión de terminar un poco más en su vida, digamos, ¿no? Es decir, la cosa está creciendo, ¿no? No es decir, acá no pasó nada. El tercer punto es que no lo insinuó Francesc, es la ida de Ismael Sánchez Bella fue muy buena para el Opus Dei por todo lo que es la Universidad de Navarra, pero Argentina la dejó no deprimida, pero atónita, digamos, ¿no? A los pocos que había allí. Entonces costó mucho remontar eso, ¿no? Otro comentario es que en Argentina el ambiente era muy favorable a lo español, ¿eh? No, quizá en otros países no, pero aquí hasta políticamente, ¿no? Después, y nada más, simplemente comentar que la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz prácticamente no tuvo presencia,
no hubo vocaciones, y que el cardenal Cayano responde a lo que se comentaba antes, que él fue el que pidió que viniera a la obra, y en concreto el tema de los universitarios. El cardenal Cayano estaba muy en sintonía con el pensamiento del Papa Pío XII, y era un hombre muy de la búsqueda de cosas modernas, y por eso encareció la llegada de la obra. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ambos por esta estupenda reseña de 12 años de historia del Opus Dei en estos dos países. Bueno, por nuestra parte no hay ningún inconveniente en que escribáis hasta el 62 o hasta lo que os parezca, porque cada relato a su vez tiene autonomía y esto no es una cronología rígida o inflexible. Damos paso ahora a la última de las comunicaciones de esta mañana, que expondrá la situación de Chile, los primeros 8 años de historia del Opus Dei en Chile, a cargo de 2 historiadoras chilenas, María Luisa Harrison y María Paz Valdés. María Paz Valdés es licenciada y magíster en Historia por la Universidad de los Andes. Hace su doctorado en Historia en esa misma casa de estudios y sus líneas de investigación versan sobre la historia religiosa chilena del siglo XIX y XX, enfocada en especial en el desarrollo, nacimiento y crecimiento de congregaciones religiosas femeninas. Por su parte, María Luisa Harrison es doctora en Historia por la Universidad de los Andes. Es también magíster en Historia por esa casa de estudios, profesora de enseñanza media en la Universidad Católica de Chile y licenciada en Historia por esa universidad, y ha defendido recientemente su tesis sobre el desarrollo del darwinismo en el Chile decimonónico, en una serie de ciudades. Podría decir las ciudades, pero se me ha olvidado el folio ahí en el asiento y, en fin, siento este lapsus lamentable, ¿no?, de final de mañana que... Bueno, en cualquier caso, muchas gracias a ambas por su presencia, por el estudio de esta historia y por su exposición ahora. ¿Se me oye? Quisiera preguntar. Sí, se escucha, sí. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, todo correcto. Perfecto, ya. Voy a poner bien. Bueno, buenos días acá en Chile, buenas tardes allá en España. Como bien presentó Santiago, mi nombre es María Luisa Harrison y a nombre mío y de María Paz Valdés queremos primero que nada agradecer la posibilidad de exponer en este interesantísimo congreso. Y bueno, nuestra presentación se titula Primeros años del Opus Dei en Chile entre 1950 y 1957, una perspectiva histórica. ¿Ya? Nuestro artículo tiene por objetivo analizar los inicios del Opus Dei en Chile desde su arribo en 1950 con la llegada del sacerdote Adolfo Rodríguez Vial, quien aparece en la foto que ahora vemos, hasta 1957, año de la muerte del arzobispo de Santiago, Monseñor José María Caro, quien fuera un protagonista muy importante en la introducción del Opus Dei en el país. ¿Ya? Este trabajo se basa principalmente en documentación original obtenida del repositorio digital Opus Dei Chile, y el texto mismo se organiza en 2 secciones. En la primera de ellas se presentan las gestiones realizadas para la llegada del Opus Dei a Chile, lo que ha sido denominado de manera interna por la prelatura como su prehistoria, y a continuación se analiza el crecimiento de la sección masculina de la obra a través de su principal labor apostólica, que fue la residencia Alameda. La segunda parte de este artículo
Estudia el desarrollo de la sección femenina del Opus Dei desde el arribo de las 4 primeras numerarias españolas al país, desde 1953 hasta el 57. Y dicho análisis presenta las primeras labores apostólicas desarrolladas por la sección femenina, vinculándolas a la sociedad al mundo femenino chileno de mediados del siglo XX. ¿Ya? Ya. Primeramente, describimos ahora lo que se conoce como el arribo del Opus Dei a Chile. Respecto de los objetivos que cruzan esta primera sección del trabajo, puntualizamos que en esta primera parte se pretenden explicitar las razones y las circunstancias que permitieron el arribo de la obra a suelo chileno. Al mismo tiempo, como un segundo objetivo, se destaca la labor de Adolfo Rodríguez Vidal, contextualizada en el ambiente chileno de la época. Se enfatiza principalmente el trabajo académico de Adolfo Rodríguez por constituir primeramente un medio de sustento económico, porque las fuentes consultadas resaltan la permanente falta de medios con que tuvo que lidiar el sacerdote para mantener a flote su primera obra apostólica, que fue la Residencia Alameda. Y también esta actividad académica se destaca como medio apostólico que le permitió tender puentes con la juventud estudiosa de las mejores universidades del país. Y un último objetivo es describir cómo fue creciendo esta labor gracias a la llegada de los 2 primeros numerarios españoles, José Enrique Díez y José Manuel Domingo, el surgimiento también de las primeras vocaciones chilenas, la apertura de otros centros, además de la Alameda, y la llegada a nuevas regiones del país. ¿Ya? Respecto de la prehistoria, este desarrollo vale la pena puntualizarlo y describirlo para comprender cómo se gesta y qué circunstancias rodean este arribo al país. ¿Ya? Sobre la llegada al Opus Dei puede decirse que se conjugaron, en el caso particular de Chile, el deseo de José María Escrivá de iniciar la labor en diversas partes de Latinoamérica, incluido Chile, con la necesidad expresada por algunos eclesiásticos chilenos de contar con residencias universitarias de orientación católica para estudiantes de provincia que venían a Santiago a estudiar a la universidad. En ese sentido, el año 1947, el presbítero Raúl Pérez Olmedo, que era el viceasesor general de la Acción Católica en el país, acompañó al obispo de La Serena, Monseñor Alfredo Cifuentes, quien fue en visita ad limina junto al Papa Pío XII. Tras aquella visita, Raúl Pérez Olmedo acudió a Madrid por recomendación de Monseñor Giovanni Battista Montini para conversar con Escrivá de Balaguer y dar causa a su inquietud respecto del manejo de una residencia para estudiantes universitarios de provincia en Santiago de Chile. Escrivá había sido recomendado por Montini como el fundador del Opus Dei con experiencia en residencias universitarias. Pérez Olmedo pasó por España y conoció la Comisión Regional del Opus Dei ubicada en calle Diego de León. Allí conversó con Escrivá de Balaguer sobre su preocupación para instalar una residencia universitaria en Chile. Le pidió que la obra viniera al país, prometiendo cederle una residencia universitaria para que pudiera manejarla. En dichas reuniones, donde el fundador además comentó que quería comenzar la obra en Chile y México, se encontraba presente Adolfo Rodríguez, quien todavía no era sacerdote, además de otras personas. Al año siguiente, el sacerdote Pedro Casquiaro y otros 2 miembros de la obra estuvieron en Chile entre los días 16 y 26 de agosto del año 48, en el marco de un viaje encomendado por Escrivá para evaluar las condiciones de comenzar la labor en Chile y otros países latinoamericanos. En Santiago conocieron a Monseñor José María Caro Rodríguez, primer cardenal chileno, y también a Monseñor Carlos Casanueva, rector de la Universidad Católica. Este último se mostró particularmente interesado en la llegada del Opus Dei al país para trabajar en el pensionado universitario de la diócesis. De la misma forma, fueron recibidos por Juvenal Hernández, rector de la Universidad de Chile, y otras personalidades de la sociedad chilena de la época. Probablemente todo lo que Pedro Casquiaro vio y conoció debió ayudar a la decisión de Escrivá de Balaguer de comenzar la labor en esta lejana región, enviando a Adolfo Rodríguez. ¿Ya? Respecto de Adolfo Rodríguez y su primera residencia Alameda, queremos puntualizar que el sacerdote Rodríguez fue el tercer hijo del matrimonio compuesto por Rafael Rodríguez Anoni y Mercedes Vidal Planás. Nació en Tarragona el 20 de julio de 1920. Terminado su bachillerato, quiso comenzar a prepararse para ser admitido en la Escuela Especial de Ingenieros, lo cual se vio interrumpido por la Guerra Civil Española.
Concluida la guerra, se trasladó a Madrid el año 1940 y se matriculó en la Academia Placos para comenzar su ingreso a la Escuela Especial de Ingeniería Naval. En dicha academia conoció a Luis Muquis y Gonzalo Ortiz de Zárate. Este último le invitó a la residencia de Gener, a la cual asistió en mayo de 1940, y en ella conoció a José María Escrivá y comenzó a frecuentar esta residencia. Le agradó mucho el ambiente y pidió la admisión a la obra poco tiempo después, en julio de 1940. En 1941 comenzó sus estudios de ingeniería naval, siendo ya residente en Diego de León y manteniendo un contacto muy estrecho con Escrivá Balaguer. Se recibió de ingeniero naval en 1945, habiendo cursado la carrera siempre con muy buenos resultados, y al año siguiente comenzó su preparación al sacerdocio. Su ordenación sacerdotal tuvo lugar en Madrid el 25 de abril de 1948. Tras haber desarrollado los primeros tiempos de su ministerio sacerdotal en Barcelona, José María Escrivá lo escoge para comenzar la labor en Chile. Llega al país en marzo de 1950 y fue introducido a varios contactos de la sociedad santiaguina por Monseñor José María Caro, quien también lo ayudó muchísimo recién llegado al país en otros aspectos. Y gracias a los contactos de Monseñor Caro consiguió sus primeros trabajos como profesor de las facultades de Ingeniería y Economía de la Universidad Católica. Sin embargo, el principal interés de algunos eclesiásticos chilenos por la llegada al Opus Dei se relacionaba con la necesidad de contar con residencias universitarias de orientación católica que recibieran a estudiantes de provincia, como ya hemos puntualizado. Esto explicó la premura de Rodríguez Vidal por encontrar rápidamente un lugar para abrir la residencia, lo que finalmente ocurrió el 4 de abril de 1950, a prácticamente un mes de haber llegado a Chile con muy pocos medios económicos. Respecto del estado de la cuestión o la bibliografía sobre la que nos hemos basado para construir el grueso de este relato, nos hemos apoyado principalmente en la crónica del sacerdote Vicente Fuenmayor, Apuntes para una historia, comienzo y desarrollo de la obra en Chile, 1950 a 1982. Esta relata con bastante minuciosidad los primeros años de la labor masculina. Y se ha complementado con el trabajo biográfico de Cristian Sali Lecaros, Te atreverías a venir a Chile, Semblanza de Adolfo Rodríguez Vidal. Ambos relatos, si bien constituyen crónicas fidedignas del desarrollo de la labor, porque están construidos con mucha documentación interna de la prelatura en Chile, no están escritos en un formato completamente histórico, pues no presentan, por ejemplo, el aparato crítico propio de la disciplina, entre otros aspectos. ¿Ya? Respecto de las fuentes en las que nos hemos basado para complementar la bibliografía ya señalada, precisamos que hemos tenido acceso en forma parcial a las fuentes con las que el autor Cristian Sali redactó su biografía de Adolfo Rodríguez que acabamos de mencionar. Estas corresponden en parte a extractos de los diarios de la Alameda, esta primera obra apostólica que ya hemos mencionado, extractos de las cartas de Rodríguez Vidal a San José María. A través de ellas es posible conocer, por ejemplo, las dificultades que el sacerdote experimentó en los primeros tiempos y también anécdotas de su vida y del funcionamiento de la Alameda. Estas dos fuentes, los diarios de la Alameda y las cartas de Adolfo Rodríguez Vidal a San José María, por supuesto, forman parte de la documentación del Archivo General de la Prelatura y, como ya he mencionado, se ha tenido acceso de forma solamente parcial a ellas. Por otra parte, también se cuenta con el epistolario de Rodríguez Vidal a su familia, que se conserva íntegramente en el repositorio digital de la prelatura y que da cuenta de una nutrida correspondencia entre el sacerdote y su familia, que permite también conocer otros aspectos de estos primeros tiempos. Y también se ha utilizado un corpus de entrevistas a personas que conocieron a Adolfo Rodríguez como sacerdote del Opus Dei, y así como algunos alumnos que estuvieron con él en su periodo de profesor en la Academia Politécnica Militar, entre otros. Por otro lado, contamos con documentos que confirman las labores docentes de Adolfo Rodríguez Vidal ya hemos mencionado su trabajo como profesor en la Universidad Católica, y también se cuenta con documentación que prueba su
su trabajo en la Universidad de Chile y la Academia Politécnica Militar, que fueron otros dos lugares donde Adolfo Rodríguez desarrolló su labor docente. ¿Ya? El repositorio digital del Opus Dei conserva también un archivo sobre la residencia Alameda de composición miscelánea, en el cual se encuentran, por ejemplo, cartas de recomendación, antecedentes de los estudiantes, cartas de los apoderados, donaciones de libros y un sinfín de otros datos. Juntamente a esto, contamos también con folletos de la Residencia Alameda que permiten conocer sus actividades culturales, de formación y de difusión de la propia residencia. También hay un banco de fotografías muy importante que permite conocer las instalaciones de la residencia, así como la estructura y las instalaciones de otras fundaciones que se dan también en otros primeros tiempos, como el Centro José Alfonso. ¿Ya? Y también queremos destacar que con el objetivo de hacer dialogar el contenido de este trabajo con el medio historiográfico local, se han realizado algunas pesquisas en el archivo del Arzobispado de Santiago, las cuales han arrojado algunas cartas entre José María Escrivá y Monseñor Caro. Este proceso, sin embargo, está todavía pendiente porque creemos que hace falta todavía más pesquisar algunos otros datos, como por ejemplo lo relativo a la Acción Católica, en lo cual se sabe también que don Adolfo Rodríguez tuvo alguna participación principalmente en la Acción Católica Universitaria y en ramas de la Acción Católica que orientan a algunos matrimonios. Y por último, queremos destacar cuál creemos que es el aporte historiográfico del trabajo de la ponencia que enviamos a este encuentro. ¿Ya? Primero, creemos que este trabajo aporta entregando una contextualización acabada del medio nacional en relación al mundo universitario, el momento espiritual de Chile y la novedad, por lo mismo, de la obra y de su mensaje en el país. Queremos puntualizar, eso sí, que este proceso de contextualización, también a la luz de lo que hemos leído en otros trabajos que se han entregado para este congreso, se encuentra todavía en proceso. Otro aporte, gracias a la documentación en la cual se ha basado este trabajo, ha consistido en relevar, o sea, poner de relieve en realidad, la labor docente de Adolfo Rodríguez Vidal, apoyándonos en documentación de las propias instituciones a las cuales participó dentro de Chile. ¿Ya? Y por último, queremos destacar la utilización de fuentes internas, como el archivo de la Alameda, que hasta ahora no habían sido tenidas en cuenta y que creemos dar una riqueza especial a lo que puede construirse en este artículo. Ahora damos paso a la presentación de María Paz Valdés, quien pasará a relatar sobre la llegada de las numerarias a Chile. Súper. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Sí, bueno, yo escucho. Buenísimo. Buenas tardes, me sumo a los agradecimientos de María Luisa primero por la invitación a hacer y desarrollar esta investigación y también, ¿cierto?, a presentar nuestros trabajos en este workshop que ha estado muy interesante. Yo voy a presentar sobre la segunda sección de nuestro artículo que versa sobre la sección femenina del Opus Dei y su desarrollo en Chile, ¿cierto? Bueno, la segunda sección del artículo analiza los primeros años de la sección femenina en Chile, la que comenzó el 9 de noviembre de 1953 con la llegada a suelo chileno de las primeras 4 numerarias que fueron de origen español: Dorotea Calvo, María Patrocinio Ilarras, Rosario Gómez Antón y Petra Angulo. Ellas fueron quienes instauraron la sección femenina en Chile e iniciaron su correspondiente labor apostólica. Esta sección del artículo, como bien se mencionó anteriormente, presenta por objetivo los siguientes 2 puntos. El primero de ellos es dar a conocer la instalación y primeras labores apostólicas de la sección femenina del Opus Dei en el país. Para ello, se analiza el arribo de las primeras numerarias, observando sus conexiones con chilenas que ya conocían previamente al sacerdote Rodríguez,
Estas chilenas cooperaron de manera activa y caritativa en la instalación de las numerarias. De hecho, son este mismo grupo de chilenas que conocía al sacerdote Rodríguez quienes se consiguieron la financiación para traer a las numerarias españolas. Bueno, el objetivo también incluye conocer a las primeras vocaciones del país. El segundo objetivo, que es de mayor complejidad, pretende contextualizar la llegada a la sección femenina, vinculándola a la situación social, educacional y cultural de las mujeres en Chile. Para ello, el estudio de las actividades pastorales y el nuevo modelo vocacional presentado por el Opus Dei es analizado de acuerdo con la situación que se encontraban las chilenas a mediados del siglo XX. Particularmente, se estudia el caso de la primera labor apostólica, que fue la Escuela Hogar Lar, que ya la mencionaron, de hecho encontré muy interesante que haya sido mencionada anteriormente en la presentación sobre Argentina y Uruguay. Bueno, esta Escuela Hogar Lar fue una escuela que ofrecía cursos culturales y posteriormente profesionales a las mujeres, que se encontró permeado, ¿cierto?, por un espíritu católico. Bueno, esta labor de la Escuela Hogar Lar se insertó en los intereses culturales y educacionales propios de la mujer chilena, quienes buscaban nuevas formas de asociacionismo cultural, educacional y moral. De hecho, para la época existían varias sociedades de señoras que buscaban promover los estudios de la mujer, así como su vida cultural y católica. Así, el éxito de la Escuela Hogar, que luego daría paso a nuevas iniciativas de corte educacional más complejo, como lo fue FEDESO, que fue una escuela técnico-profesional para las mujeres, y también como lo fue el primer instituto de secretariado intérprete del país. Ambas labores de la sección femenina del Opus Dei. Bueno, entonces el éxito de la Escuela Hogar Lar, ¿cierto?, que es la primera labor, se debe principalmente a que responde a la situación, a los intereses y a las preocupaciones particulares de las mujeres educadas de Santiago. Bueno, dentro de este mismo objetivo, también se analiza el nuevo modelo vocacional que presentó el Opus Dei a las mujeres laicas, siendo considerado como una novedad frente a los caminos espirituales acostumbrados en el país, que básicamente eran dos, la vida conventual o la vida congregacional, ¿cierto? O será monja o será religiosa de congregación. Entonces el Opus Dei presenta un nuevo modelo vocacional, un nuevo camino espiritual para las mujeres del país. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. María Luisa, vamos a la siguiente. Eso, gracias. Bueno, hasta el momento lo que se ha escrito respecto de la historia de la sección femenina del Opus Dei en Chile radica principalmente en el texto publicado por el sacerdote Cristian Sali, del cual María Luisa ya habló, que versa sobre la vida y obra del sacerdote Rodríguez. Si bien el documento menciona y desarrolla brevemente el crecimiento de la sección femenina en las primeras labores apostólicas, no profundiza en ello y realiza una invitación a desarrollar nuevas investigaciones sobre la materia. También se destaca el artículo de María Eugenia Sandón, que menciona los inicios de la sección femenina, pero sin ahondar en el aspecto. Y finalmente se encuentra un texto inédito de Francisca Lyon, titulado Los comienzos del Opus Dei en Chile, y este documento sí profundiza sobre los inicios de la sección femenina de la obra en Chile, utiliza numerosos testimonios y diversas fuentes escritas, pero el documento busca o se asemeja más a una historia novelada, a una narración hagiográfica, más que a un estudio académico propiamente tal. Entonces, en ese sentido, este artículo sí presenta ser un aporte al estudio historiográfico del Opus Dei. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué fuentes fueron estudiadas para la construcción de esta sección del artículo? En primer lugar, fue analizada la agenda de Dorotea Calvo. Dorotea Calvo fue una de las primeras numerarias llegadas a Chile. En ella se anotan fechas y eventos importantes que marcan el comienzo de la sección femenina, como por ejemplo los primeros retiros, los primeros cursos, las compras de inmuebles, y también relata la apertura de la residencia Moneda, que fue la primera, el primer centro de la sección femenina en el país. La segunda fuente son los testimonios y entrevistas.
De ellas se destacan dos estilos de testimonio. El primero serían los testimonios escritos, que encontramos testimonios de Dorotea Calvo y de Consolación Pérez. Consolación Pérez también va a ser una numeraria española que llega a Chile, llega después, no llega junto con las primeras, pero que va a ser muy influyente e importante en el desarrollo de la historia del Opus Dei en el país. Y también tenemos testimonios escritos de las primeras numerarias y supernumerarias chilenas. Y junto a ello tenemos entrevistas en audio y video, formato audio y video, que se realizaron entre el año 2000 y 2018 a diversas numerarias y supernumerarias que relatan los inicios de la sección femenina en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Además, contamos con las actas de la Liga de Damas Chilenas, perdón. La Liga de Damas Chilenas fue una asociación de señoras, de mujeres católicas, fundada en Chile en 1912, y que se dedicaba a defender la fe católica, a defender la moral, ¿cierto? La civilización cristiana, contra el liberalismo anticatólico de la época. La Liga de Damas Chilenas también procuraba la promoción cultural, intelectual y científica de las mujeres del país. Entonces, la Liga de Damas Chilenas va a hacer una serie de donaciones de diversa índole a la sección femenina del Opus Dei. Le va a donar libros, le va a donar biblioteca, le va a donar mobiliario. Y todas estas donaciones se encuentran realizadas ante notario, son notariadas, y sirven para observar cómo se va desarrollando la sección femenina en el país. También tenemos folletos y publicaciones de las diferentes labores apostólicas de la sección femenina, como por ejemplo los folletos de la Escuela Hogarlar. Así podemos saber qué cursos se daban, quiénes asistían, cuánto costaba la matrícula, etc. También tenemos los folletos de la misma Biblioteca LAR, que va a ser una sección bien importante o que va a tomar gran fuerza dentro del desarrollo de la Escuela Hogar. Tenemos diferentes folletos de invitaciones a retiros, convivencia, actividades culturales, y también documentación referente a la educación que impartió este Centro de Estudios Técnico Profesional, que fue Fontanar, y del Centro del Instituto de Secretariado Intérprete. Contamos con un banco fotográfico también bien grande, que muestra fotografías de los primeros centros de la sección femenina, que fue el Centro Moneda y el Centro Colón. También tenemos fotografías de la Escuela Hogarlar y de la biblioteca. Y finalmente tenemos otra fuente que nos fue dada gracias a María Eugenia Sandón, que nos envió extractos del diario del Centro de Colón, que es el segundo centro que es de la sección femenina que se abre en Chile. Esta fuente todavía falta analizarla con mayor detalle, ¿cierto? Falta profundizar en ella, pero ya sabemos que en este diario se hace una descripción de la vida cotidiana del centro, se menciona también los contactos sociales que se desarrollaron con las chilenas, y también relata el crecimiento de la sección femenina en nuestro país. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces nos podríamos preguntar ¿cuál sería la novedad de esta sección del artículo? Bueno, es que justamente esta sección hace un ejercicio historiográfico, académico, intelectual, que no se ha realizado anteriormente, que justamente es lograr vincular el arribo y desarrollo de la sección femenina del Opus Dei con la realidad de las mujeres chilenas de mediados del siglo XX. Lo que mencionamos anteriormente, analizar las vinculaciones sociales que realizaron las numerarias con las primeras chilenas, ¿cierto? Con las que tienen contacto. Analizar también que estas vinculaciones sociales, comprenderlas bajo una lógica espiritual y caritativa, ¿cierto? También, bueno, esta sección analiza en qué se encuentra, en qué se encontraba, perdón, la educación femenina en Chile del siglo XX y por qué entonces la Escuela Hogarlar y Fontanar caen también, ¿cierto? Y también comprender los modelos de vida espiritual femeninos en Chile del siglo XX, que son estas dos vías que les comenté anteriormente, que es la vida contemplativa de las congregaciones religiosas, y cómo el Opus Dei presenta un nuevo modelo de vida que atrae de gran manera a las chilenas de mediados del siglo XX, ¿sí? Como principales conclusiones, ¿a qué hemos llegado?
bueno, la llegada del Opus Dei a Chile vino a suplir una necesidad que las autoridades eclesiásticas habían detectado, un lugar para jóvenes universitarios de provincia donde estos pudieran desarrollar sus estudios al alero de un buen ambiente y formación cristiana. La experiencia de la obra en el manejo de residencias universitarias fue lo que permitió que llegara al país a expandir este modelo, propiciando la labor apostólica principalmente entre jóvenes universitarios e intelectuales. La actividad apostólica masculina en sus primeros tiempos se concentró en la residencia Alameda, que fue la obra de mayor tamaño que habría durante bastantes años en los inicios. La actividad académica múltiple que realizó Adolfo Rodríguez sirvió para darla a conocer y hacerla visitar por la juventud estudiosa de la capital. Llama la atención, en el caso de la sección masculina, que en las primeras vocaciones la gran mayoría terminó ordenándose sacerdote. Resultaría interesante observar este fenómeno en comparación a otras regiones donde se asentó la prelatura. El desarrollo de la sección femenina del Opus Dei en Chile encontró su inicio gracias al arribo de 4 numerarias españolas, quienes encontraron en su llegada a un grupo de mujeres previamente interesadas en la prelatura, gracias al trabajo apostólico desarrollado por el sacerdote Rodríguez con anterioridad. Las obras de caridad realizadas por estas mujeres para con las numerarias permitió su pronta instalación, así como la amplitud de las redes sociales santiaguinas para desarrollar el apostolado. Los comienzos del apostolado femenino se iniciaron con la apertura de la Escuela Hogar Lar, la que alcanzó un rápido éxito, pues supo responder a los intereses de las mujeres chilenas educadas de mediados del siglo XX. Posteriormente, la sección femenina continuaría realizando labores que combinarían educación, cultura y apostolado femenino y que perdurarían a lo largo del siglo XX. De esta manera, las labores apostólicas desarrolladas por la sección femenina buscaron cooperar en la educación de las chilenas, inspirando todas sus obras en un espíritu católico. Junto a ello, el modelo de vida espiritual presentado por el Opus Dei representó una nueva vida desconocida hasta el momento en el país, donde solamente se conocía la vida conventual y congregacional. Así, el modelo laical, adaptado al estado civil de cada una, ya sea soltera o casada, resultó una novedad para las chilenas, tanto como el mensaje espiritual de la santidad a través del trabajo y de la vida cotidiana. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Muchísimas gracias con el tiempo. Espero que no nos hayamos extralimitado con el tiempo. Creo que estamos bien, ¿o no? Sí, sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias por vuestra puntualidad también. El retraso ha sido de aquí al comenzar un cuarto de la tarde. Bueno, acaba ahora este conjunto de comunicaciones de ponencias de la mañana y nos emplazamos a regresar aquí a las 4:30 para tener el debate de estas 3 últimas ponencias, escuchar las 3 siguientes, tener un debate sobre ellas y ya irnos a descansar, porque nos lo estamos ganando. Bueno, pues muchas gracias y hasta las 4:30.